Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Volvemos con un tema de valores sobre la mesa. ¿Quién que leyó la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, no encontró puntos de coincidencias, por ejemplo, con algunas reflexiones referidas al mismo tema del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro? Hoy hemos invitado a un pastor protestante, a un periodista, a un filósofo marxista. Vamos a tratar de acercarnos a los por qué hay tantas coincidencias a veces en personas que sostienen puntos de vista políticos o ideológicos que no son exactamente iguales. ¿Qué los emparenta? ¿Tendrá que ver con los valores humanos universales? Es el tema que vamos a poner hoy sobre la mesa y, como siempre, esperamos contar con su participación. A través del teléfono les recuerdo que tenemos el 831-2484. Usted puede llamar e incorporarse al diálogo inteligente. Los invitamos ya a que nos acompañen a poner el tema de los valores universales sobre la mesa. Y qué gusto tener hoy como invitado, sentado a nuestra mesa redonda, a el reverendo Raúl Suárez Ramos, que es el director del Centro Memorial Martin Luther King y también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Gracias, reverendo, por acompañarnos, qué gusto. Tenemos también al licenciado Ricardo Ronquillo Bello, subdirector del Diario de la Juventud Cubana, Juventud Rebelde, un diario jovencísimo de 50 años. Sí. Felicidades atrasadas, pero ahí. Muchas gracias. Y también vuelve con nosotros el doctor Gilberto Valdés Gutiérrez, subdirector científico del Instituto de Filosofía. Gracias, Gilberto. Gracias. Y felicidades, está de abuelo estrenándose hoy. Allá en el punto donde casi siempre se ubican nuestros caricaturistas, está hoy Alex Falco Chan, tratando de dibujar algo que yo creo que va a ser un poco más difícil que otras veces. Pero vamos a hacer como siempre, nos vamos a la calle, pero no a cualquier calle. Hace poco tuvo lugar en La Habana el encuentro de la plataforma interreligiosa y nuestro equipo de prensa aprovechó para recoger opiniones en relación con este tema entre algunos representantes de denominaciones religiosas cubanas. El evento como este aporta a enseñarnos a amar, al amor como valor universal, al respeto al otro, a la otredad, no como hermanos de segundo orden, sino como miembros de una gran comunidad gigantesca en el planeta Tierra. Este espacio de mutualidad y intercambio, en primer lugar, promulga la paz, el amor, la confraternidad, el respeto, el reconocimiento como parte de valores humanos universales. Yo pienso que hay que rescatar muchas cosas. Hay que rescatar la solidaridad. En momentos en que se diversifica la economía cubana, etcétera, a veces vemos tendencias hacia el acaparamiento, hacia el yo sí puedo y tú no, y el verme desde un plano superior a ti porque tú no tienes. Cuando hablamos de valores y Cuba, y unido a la fe, me viene mucho a la mente este tema de la dignidad humana, porque yo pienso que algo que nos distingue como cubanas y cubanos es el valor o los valores que están asociados a la dignidad humana. Amén de los contratiempos históricos que hemos tenido, amén de los desafíos históricos que hemos tenido, siempre y por sobre todo tratamos de conservar la dignidad. Desde cada casita, desde cada hogar, ya sea en la ciudad o en el campo, hay un rescate y si algo no se ha perdido es ese pensarnos dignamente. Creo que eso lo tenemos que compartir todos. ¿Qué es la solidaridad? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la fraternidad entre todas las personas? Todos somos diversos, todos somos diferentes. Y yo pienso que hay que rescatar eso también, el diálogo, una cultura de diálogo. Yo no estoy convencido de todo lo que dicen nuestros grandes entendidos en la sociedad cubana, de que estamos en la crisis y que los valores se han perdido. Mira, solamente la noción
de que un valor se ha perdido es que tú tienes precisamente, y perdona que repita la palabra, la noción de los valores. Y si no hubiera valores, estuvieran todos perdidos, lo que habría que salir a la calle a preguntar cuando alguien te habla de valor social o valor humano, yo entonces no diría, se perdieron, yo tendría que decir, ¿y qué cosa es un valor? Les voy a decir honestamente de dónde surge la motivación principal de esta mesa. Cuando se hizo público, a raíz de la visita del Papa Francisco a La Habana, su histórica encíclica, porque ha sido calificada como histórica, Laudato Si, y uno encontró unos parentescos tremendos entre la defensa que él hace, no solo del planeta Tierra, sino además de los excluidos, lo que él ha llamado la filosofía del descarte, ¿no? Dejar de descartar seres humanos y empezar a encontrar que todos tengan un espacio en este mundo. Ahora, uno se pregunta, porque siempre hubo un momento de encontronazos, podríamos llamarle así, reverendo, en que iglesia y marxismo parecían incompatibles. Sí, este es un tema muy interesante que nos lleva necesariamente a ir a la memoria histórica. Mi generación, que recibió la revolución más o menos de 20 a 30 años, cuando triunfó la revolución, nosotros, especialmente los pastores y pastoras, fuimos formados para vivir, entender y vivir nuestra fe en una sociedad capitalista. Es decir, nosotros no fuimos formados para comprender la fe y vivirla en una sociedad socialista. Siempre he creído, y lo sigo creyendo, que la crítica marxista a la religión de tipo soviético no nos ayudó a entender el humanismo de la revolución, y que fue precisamente redescubrir nosotros, es decir, descubrir y redescubrir y ver en la obra de la revolución, en el pensamiento mismo del propio Fidel, de Che, el humanismo, el marxismo humanista de estos dos grandes líderes de la revolución cubana. Y entonces el debate en aquel tiempo era al ateísmo marxista, o llamado marxista, el teísmo cristiano. Es decir, convertir esto en un debate en el campo de la filosofía. Pero nos dimos cuenta que ahí no era la cosa. Y entonces cuando uno va al Evangelio, entonces encontramos que en el Evangelio Jesús lo que nos plantea es el desafío que debemos ser la sal de la tierra, la luz del mundo y la levadura que transforma, ¿no?, para que el pan sea más sabroso. ¿Qué significaba esto? Que lo que teníamos era que meternos, comprometernos y meternos de lleno, como hicieron tantos jóvenes cuando la alfabetización y en otras tareas, mano, meternos junto con nuestro pueblo, fortalecer la unidad nacional y de una manera muy humilde, muy modesta, vivir nuestra fe, no cacareando la fe religiosa, no proselitismo, hacer algo para ver a cuánta gente metemos en la iglesia, sino sencillamente vivir lo que creemos. Y ahí es donde entró el tema del amor al prójimo. Y al entrar el tema del amor al prójimo, ahí es donde el marxismo a mí no me dañó. Porque el marxismo lo que me enseñó fue a desentrañar las causas de la impiedad, las causas de la injusticia del sistema donde mi familia, trabajadores... Es decir, eran como dos sistemas cerrados que de repente la revolución favoreció que se encontraran. Sí, sí. Aunque en un primer momento no fue así. Claro. Entonces, eso no... Es decir, participar fue lo que nos ayudó a nosotros precisamente a superar esta situación y hoy cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta que fue el camino correcto, que era vivir nuestra fe, no buscar el empoderamiento de la iglesia. Lo que se trataba era formar una iglesia con corazón de pueblo, formar una iglesia que sencillamente fuera, eso lo que dice el Evangelio, ser una sal que le da sabor a la vida, claro, una luz que ilumina y una levadura que se mete ahí para transformar
y contribuir a lo que queríamos en ese momento, que era una sociedad nueva, un hombre nuevo. Y en eso la iglesia tenía precisamente un reclamo de las cartas de Pablo y del propio Evangelio, que de la necesidad que para esta nueva sociedad que se estaba formando, y ese era el pensamiento también de Che, hacía falta un hombre nuevo. Y nosotros sabíamos que teníamos la experiencia, que en Cristo podíamos crear ese hombre nuevo y que también en la sociedad se pudiera dar una experiencia así. Es decir, hay evidentemente un punto de coincidencia entre religión y marxismo que en un primer momento no es visible, pero me gustaría eso a la luz de cómo lo ve el marxismo. Gilberto, ¿cómo vieron ustedes? Se insiste, perdóname, en la introducción que yo vaya a un viejo mito. La gente dice, bueno, ¿y dónde está la aseveración de que la religión es el opio de los pueblos y que en eso encontraba la contradicción con las religiones, etcétera? Bueno, la mesa la podías haber hecho con Raúl solamente, ¿no? El pastor escuchándolo, porque él sintetiza ambas cosas. Claro. Y yo creo que la historia no se puede escribir de modo subjuntivo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una interpretación más acertada de este tema antes? No, porque las interpretaciones del marxismo han estado también condicionadas social, culturalmente, políticamente en nuestro país y en el proceso revolucionario. Pero en realidad ha habido una gran tergiversación y sobre esto han trabajado muchos profesores en la academia, en la Universidad de La Habana, y han tratado de ubicar bien el tema. Tú mencionabas esa famosa frase, la religión es el opio del pueblo, que efectivamente Marx le escribe en una obra de juventud, en la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en la introducción, donde Marx descubre que el problema es hallar las relaciones y las estructuras que condicionan la apropiación religiosa del mundo. Pero dentro de esta apropiación religiosa, Marx reconoce que es una apropiación espiritual. Marx no tiene problemas con esto. Lo que él deslinda, la apropiación enajenada y enajenante de formas religiosas, que es otra cosa diferente. Ya antes, en el año 42, él había dicho, la religión vive no del cielo, sino de la tierra. Y se da cuenta que el tema es, la crítica es contra el fetichismo, es contra la religión del dinero, contra la religión de la deificación, la creación del Estado como un Dios, y por ahí que enfoca todo su análisis al hablar de la enajenación. Hay muchos autores cubanos que han trabajado esto muy bien. Isabel Monar ha trabajado todo el tema de la enajenación, por ejemplo, en El joven Marx. Y como Marx dice que el tema no es la crítica a la religión, a la enajenación religiosa, sino descubrir la enajenación en las propias estructuras, descubrir el secreto de la Sagrada Familia, dice él, en la familia terrenal, comprender teóricamente esa contradicción y revolucionarla prácticamente. Entonces, que por ahí viene toda una gran deformación que después se da. Marx no tiene ningún problema con la religiosidad como parte de la cultura, de la apropiación espiritual de la realidad en cualquier caso por el ser humano. Es el error siempre de sacar de contexto. De sacar de contexto en las condiciones específicas de Alemania y en las condiciones específicas del capitalismo moderno, donde Marx analizó estas críticas. Lo que no hay duda es que sí hay dos enfoques distintos respecto, por ejemplo, a la creación que tiene la Iglesia y la evolución que defiende por supuesto, el materialismo. Incluso en esto mismo que te estoy diciendo, no hay un consenso entre todos los investigadores cubanos. Yo creo que no, desde el punto de vista teórico y filosófico. Yo diría que hay un consenso político en el país, hay una matriz ética, política, de la necesidad, no de un diálogo entre marxistas y religiosos, porque un poco que eso también excluye, sino de que la gente viva su fe, que puede ser religiosa, puede ser en otras cosas, de manera normal, natural, ¿no? Entonces, que ahí se ha avanzado mucho, pero que todavía es necesario ir mucho más allá, porque estamos hablando. Y ya que está Raúl, lo quiero citar aquí ahora porque recordé una intervención de él hace unos años donde él hablaba de que la ética, la economía, la ética sin economía es solo para héroes, pero que lamentablemente no todos somos héroes. Claro. Entonces, pero también la ética es importante para la economía porque podemos ir a un lugar al que no lleguemos. Entonces, la espiritualidad en el sentido liberador, emancipatorio, ya sea religiosa o ya sea desde otro punto de vista, es importantísimo para completar el proceso que tenemos en nuestro país. Para ti, como editor de periódicos, de un periódico de la juventud cubana, de la juventud comunista cubana, ¿hubo dificultad
en llevar el mensaje, por ejemplo, de lo que podía decir el Papa y su parentesco con lo que tiene que ver con el propio principio de la revolución en los valores éticos? No, de ninguna manera. Yo creo que la cobertura de la visita del Papa a Cuba fue muy amplia y no hubo ninguna restricción para hacer esa cobertura. O sea, se cubrieron todos los eventos. Pero ¿cómo te sentiste tú a la hora de hacer? Yo aquí hay un elogio del Papa, aquí hay, en el sentido de que alguna gente nos decía, a mí misma me lo dijeron, nosotros tuvimos la cobertura por Telesur, por ejemplo, y decían, caramba. Sí, puede parecer, Arlene, porque en Cuba hay muchas denominaciones religiosas. Puede tal vez pensarse que se le estaba dando un realce, por ejemplo, a las creencias católicas, cuando en Cuba hay un sinnúmero de otras denominaciones religiosas, y por lo tanto yo creo que nosotros que somos medios públicos tenemos una responsabilidad de salvar ese equilibrio para que no parezca que estamos promoviendo una creencia religiosa en particular. Pero a mí me gustaría de cierta manera seguir abordando lo que planteaba Gilberto en relación. Yo creo que la Revolución Cubana heredó un viejo conflicto entre el marxismo y el cristianismo, y que no fue solo Marx y la interpretación que se hizo de esa frase, ¿no?, de que la religión es el opio de los pueblos. Yo creo que a lo largo de la historia se produjo una especie de vulgarización y de dogmatización de las tesis marxistas sobre el tema religioso. Por ejemplo, porque no fue solo Marx el que hizo un planteamiento de ese tipo. El propio Lenin en algún momento planteó aquella tesis de que los cristianos debían ser atraídos por los proletarios ateos, o Bukharin, que planteó la idea de que cuando se asumía el ideal comunista había que renunciar a todas las demás creencias. O sea, ha habido a lo largo de la historia del marxismo y por supuesto a lo largo de la historia de la convivencia entre el marxismo y el cristianismo un conflicto. Pero lo más importante que ha pasado, me parece a mí, es lo que plantean ellos. O sea, yo creo que en el caso de la Revolución Cubana, que como todo proceso social profundo vivió también su conflicto histórico con el tema religioso, al punto de que la Constitución nuestra, la primera Constitución, declaró el carácter ateo de nuestro Estado, lo cual generó, por supuesto, e hirió profundamente a los creyentes en Cuba. Pero para bendición de nuestro país y de nuestro proceso revolucionario, eso ha ido superándose. Y en la reforma constitucional de los años 90, por ejemplo, ya se declara el carácter laico de nuestro Estado. Y el propio Raúl, recordábamos ahorita, en una intervención, yo diría, extraordinaria en la Asamblea Nacional, hace una crítica fuertísima a aquel hecho de que se expulsó de sus responsabilidades a una compañera por tener creencias religiosas. Y Raúl dice algo tan tremendo como que él no fue al Moncada para eso. Y le dice a los compañeros que habían tomado esa decisión que hubieran hecho con Fran País, que tenía creencias religiosas también, que hubieran hecho con Fran, si Fran hubiera vivido en la etapa de la revolución. O sea, yo creo que la Revolución Cubana ha tenido la madurez suficiente para ir superando los dogmatismos y los atavismos que tuvimos en relación con este tema, e ir avanzando hacia una nueva etapa de buscar lo que nos une y no lo que nos diferencia. Yo creo que es una doble vía, ¿verdad? Es una doble vía porque la iglesia también, algunas iglesias, hay que hablar de las iglesias, es un error hablar de la iglesia, pero algunas iglesias, y particularmente la católica, hay que decirlo también, en el caso de Cuba, se separaron de su evangelio, el evangelio de Cristo, de estar cerca de los pobres, y en determinado momento, bueno, no trata de eso esta mesa. Creo que de lo que se trata es justamente del momento en que llegan a un punto de confluencia porque defienden valores similares. Sí, pero fíjate, en el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, yo recuerdo que se dio un proceso muy interesante en los años 80, ya en las vísperas, estaba prácticamente comenzando el proceso de descomposición del socialismo en Europa, pero en el caso de Cuba se produjo un acontecimiento que yo diría que es singular en la relación de la Iglesia Católica con el Estado cubano, el Estado revolucionario, por supuesto,
que es el Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Claro. En ese encuentro, por primera vez, yo diría que se produce una posición verdaderamente ecuménica de la Iglesia Católica en relación con el Estado revolucionario y con la opción socialista cubana, porque en ese evento ya los católicos plantean la necesidad de que la Iglesia Católica en Cuba comience a encontrar una manera natural de vivir dentro de la sociedad socialista cubana. Yo creo que sí, que es fundamental, pero por eso decía el acercamiento en materia de valores, pero vamos a la calle común y corriente, como se puede decir, de la gente que a lo mejor no repara tanto en estos detalles, cuando se le pone el micrófono delante, pues nos da sus opiniones. Mira, hay veces tú te tropiezas con la gente y no te dicen ni buenos días. Es una educación que se adquiere en la cuna, no en la escuela. La escuela lo que te hace es reafirmártela. Considero que la juventud cubana en estos momentos necesita más ser educada, de modo general. Porque en estos momentos, cuando los jóvenes suben, por ejemplo, a las guaguas, estamos empujando, nos estamos maltratando un poco. Considero que como sociedad debemos inculcarnos en ese aspecto. Cuando hay una persona mayor, cuando hay un muchacho, cuando hay una misma persona igual que uno, debe existir un respeto. Y eso se debe aplicar. Lo que no se puede perder es eso, porque se han perdido esos valores porque no se llevan a cabo. Valores que no se deben perder nunca, es como bien dice, a la ética, ¿me entiendes? La moral, porque estas cosas son las que nos llevan a nosotros a un buen final. Hay compañeros de trabajo, su mismo propio de trabajo, que hablan mal de compañeros, y eso es falta de ética. Los padres hablan mal de los maestros con los hijos, y ahí se ha perdido la ética y el respeto al profesor. Yo no pienso que la sociedad cubana haya perdido todos los valores. Yo pienso que parte de la sociedad cubana ha perdido muchos de los valores, pero pienso que se pueden rescatar. Hay que profundizar en eso, en los medios audiovisuales, en la televisión, en todos los programas, y siempre seguir, no cansarse. Uno de los valores que más admiro en lo personal es la humildad, y me parece que la sociedad cubana se ha convertido, un poco imitando quizás a no sé quién, en la sociedad bravucona, la de yo soy el mejor, el más fuerte, la de el que prevalece es más grande. Y eso es una triste realidad que estamos enfrentando, desde la cola de la guagua hasta la cola del pan. La modestia, la sencillez también, la humildad efectivamente también. La modestia es un valor muy importante. La solidaridad, la hermandad, que no es precisamente que tiene que ser familia, porque el familiar es la persona más cercana que tenemos nosotros, podemos ayudar o necesitar en un momento que nos ayude. Tal vez el sistema de vida, lo que estamos viviendo ahora, las necesidades que todo el mundo sabe que tenemos, porque es así, pues somos un país pobre, ¿no? Y realmente eso, la juventud está más en qué ropa me pongo, en qué esto, en qué lo otro, qué dinero tengo, y se han perdido el permiso, el buenas tardes, buenas noches, ¿entiendes? Yo pienso que principalmente la juventud, las personas de más edad, como yo, personas mayores, vemos las cosas desde otro punto de vista, la juventud no. Y realmente lo que necesitamos que sean diferentes es la juventud, porque la juventud, las revoluciones las hace la juventud toda la vida. Esta revolución la hizo la juventud. Sin la juventud no somos nada. Todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un Timbiriche. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu Timbiriche cógelo con paciencia, con paciencia. El Timbiriche de Tony Ávila, que siempre aporta a nuestros debates. Hay un artículo publicado por el sitio Nuestro Cuba Debate de Manuel Yepes, El hombre
Lobo del Hombre, dice: hace algún tiempo encontré en internet un comentario titulado "El closet más profundo", aparecido en el Nuevo Herald, ese diario de Miami que habitualmente representa los criterios de los grupos hispanos de extrema derecha, especialmente de origen cubano. Bueno, en más detalles sobre esto, y dice: el autor observaba como sorprendido lo difícil que resultaba antes salir del closet, o sea, declararse públicamente gay o lesbiana, llevar una vida homosexual y asumir los efectos sociales negativos que todavía esto lleva aparejado en medio de culturas homofóbicas como las latinoamericanas. Actualmente, dice el artículo, se cuentan por millares las personas que cotidianamente declaran sin avergonzarse su orientación homosexual. Sin embargo, el artículo asegura que en Latinoamérica existe un closet más profundo aún. Peor que ser homosexual es ser burgués. Cada vez se hace más extendida en el continente la vergüenza de ser calificado de burgués. Admite que existe una larga tradición burgofóbica de rechazo al capitalismo y la burguesía. Podría suponerse, dice Yepes, que con tantos años de sometimiento a la influencia omnipresente de la ideología del consumo a través de los grandes medios de prensa, cultura, educación, entretenimiento y recreación controlados por las grandes corporaciones, se habrían creado en los pueblos de América Latina patrones de conducta apologistas del modo de vida burgués y no lo contrario. Resulta interesante que de manera tan reveladora se reconozca que en un continente sometido durante tanto tiempo a la propaganda de las bondades del American Way of Life y de la globalización neoliberal, los pueblos rechacen los patrones que les han pretendido imponer. Y luego dice que el Nuevo Herald hace como un llamado a burgueses de todos los países unidos, casi más o menos en ese sentido. Y yo digo, sin embargo, que aquí lo que parece que preocupa es lo otro, ¿no? La tendencia al aburguesamiento, porque también no lo deberíamos relacionar con valores. Pongo la pregunta sobre la mesa. Sí, yo creo que sí. O sea, nosotros, digamos, uno de los grandes valores universales puede ser el sentido de la justicia, o el sentido de la humildad, el sentido de la bondad. A veces nosotros hemos creído que en Cuba solo debería ser protector y solidario el Estado socialista. Y lo que necesitamos es una sociedad solidaria, no solo un Estado solidario. Y a veces se cree como que el Estado es entelequia y no es una suma de nosotros mismos. Yo creo que sí, que el Estado también tiene que ser solidario. Y tiene que ser solidario con los más necesitados, tiene que ser más sensible porque a veces hay insensibilidades. Pero es cierto que en los últimos años se ha desarrollado una tendencia a poner el dinero a veces por encima de todo lo demás. Y esa es una tendencia muy negativa para la sociedad cubana, una sociedad que aspiró a situar otros valores por encima del dinero. O sea, nosotros venimos de una tradición en la cual en los años 50... surgió aquella consigna de vergüenza contra dinero. O sea, esta revolución viene de esa tradición social y de esa tradición política. O sea, para nada sería beneficioso para Cuba que la gente empiece a aspirar a ser burgués. Yo creo que la gente, es lógico y es lícito que la gente aspire a un mayor bienestar, a vivir en una sociedad cuyo bienestar nos toque a todos, y aspirar a una sociedad cuya economía permita que la gente viva verdaderamente disfrutando del bienestar. Eso es absolutamente lícito. Pero es decir, ¿tú crees que sigue siendo, en Cuba sigue siendo negativo ser burgués? Yo creo que todavía, evidentemente, no solo en Cuba. No, ya parece que en otras partes empieza a ser como cualquier negativo. Otra parte del mundo, en otras sociedades, hay distintas visiones en el mundo de las cosas, pero en el mundo entero hay una visión negativa de los burgueses y de los sentimientos burgueses, porque la burguesía viene asociada también al tema de los valores morales. O sea, no solo existen los burgueses, sino que existen los sentimientos burgueses, claro, que son sentimientos de exclusión, de rechazo, de marginación del más pobre, de desprecio a veces por el más superioridad. Eso no es así en todo, porque no se puede caricaturizar. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, para ir cercano en la historia de Cuba, Fidel Castro, que viene de un ambiente burgués
Y lo negó a sí mismo, se negó su clase. Se negó su clase y dirige un proyecto revolucionario como el de la Revolución Cubana, que trata de transformar todo eso. O sea, que no se puede caricaturizar nada. Pero lo cierto es que sería muy triste para Cuba que la gente en este país empiece a aspirar a ser burgués. Exacto. Yo creo que lo que tenemos es que aspirar a construir una sociedad de bienestar y una sociedad en que la gente pueda vivir más dignamente, que pueda vivir de su trabajo, ubicar el trabajo y el bienestar como resultado del trabajo en el lugar que merece y que necesita en la sociedad. Esa es otra concepción que no tendría nada que ver con la aspiración de ser burgués. Sí, usted, dígame. No, en estos días he estado pensando y lo he manifestado en diferentes lugares. El desafío que tiene todo el pueblo de Cuba y que tiene también la revolución, el Estado, todo lo que es nuestro pueblo, es que nosotros durante años se usó cómo dañar el cuerpo con las medidas estas de bloqueo, de una política es decir, destruir el proyecto revolucionario cubano a través de medidas que afectaban el estómago, que afectaban el cuerpo por la cuestión de la salud. Pero ahora, yo estoy convencido que ahora la intención estratégica es la misma. Pero el desafío fundamental está en quién va a ganar la mente y el corazón del pueblo cubano. Y en ese sentido tenemos que dejar algunos prejuicios que todavía quedan, que a veces, por ejemplo, oímos la palabra espiritualidad y pensamos que es un término religioso y decimos, no, esto no es para aquí. Amor al prójimo, no, esto no es para aquí. Tenemos que superar todo eso y llegar a la conclusión de que la mente y el corazón no va a ser, es decir, ganarlo no va a ser por la vía de que nosotros demos talleres sobre valores. Esto es muy importante. Lo que tenemos es que desafiar una demanda que hay también dentro de nosotros, del ser humano, que no es solo una demanda económica, financiera, social, de protagonismo, sino que también el ser humano tiene una demanda de hacer el bien, de la potencialidad que tiene todo el ser humano, de ser útil, de ser bien, de ser para los demás. Pero eso hay que desafiarlo. Y hay que desafiarlo, no, repito, no con talleres y con esto y con lo otro, que son importantes, sino con proyectos donde se pueda crear las condiciones necesarias a los niños, a los jóvenes y a todo el pueblo nuestro y sobre todo a la sociedad civil, a volcarnos para ese deseo de hacer bien que llevamos dentro, realizarlo. Para mí eso es importantísimo. Por otra parte, sobre lo que él le estaba hablando, yo lo que espero del Estado es que el Estado también nos defienda. Es decir, a veces nosotros, yo he sido víctima, donde he ido a comprar en un agromercado o en otras instancias, me roban con el precio y me roban con el peso. Y no hay quien defienda al pueblo sobre eso. Entonces yo creo que hacía falta aquí algo así como una ley del consumidor, una ley que el pueblo sienta que pueda acudir a un lugar y plantear todas estas situaciones y no esperar, es decir, romper déjase hacer. Yo quiero señalar una cosa que a mí me angustia como pastor y por mi origen social también. Yo fui criado en un solar de blancos y negros. Y una de las cosas que me preocupa es que ciertos sectores que se están dando dentro de nuestro país de negocios, ustedes no ven una muchachita negra sirviendo, ¿no? Lo que encontramos son las muchachitas blancas y cuando aparece una persona negra, blanca, mujer u hombre, es la que limpia el piso. O que atiende el parqueo. Ajá. Entonces, eso a mí me hiere y entonces yo veo que también no hay una voz profética sobre eso. Yo no veo una preocupación sobre eso y eso nos va a traer problemas, porque eso es arrinconar un sector importante de nuestra población, arrinconarlo
y empujarlo a hacer otras tareas que no son las mejores y que pueden rayar en delincuencia, en esto y en lo otro. Entonces tenemos que colocar el corazón y la mente junto con el esfuerzo económico. Aquí no puede haber nada más que un solo esfuerzo en una dirección, tiene que haber también. Y eso tiene que ver con los niños. Entonces mira, muy brevemente yo quiero contar esta experiencia que me contó una abuela. Iba la abuela, iba la nietecita y iba el papá. El papá cometió una infracción. Y entonces, para defenderse, le dijo al policía, mira, es que la niña está enferma. Y entonces yo tuve que salir apresurado y olvidé los documentos. Y de pronto dice la niña, mire, señor policía, yo no le puedo meter mentira a usted. Yo no estoy enferma, pero yo quiero que a mi papá no le falte nada. Y ahora uno se pregunta, ¿de dónde aprendió eso de la niña? Es una niña que ha estado en círculos infantiles, ha estado en la primaria, pero también tiene una familia que ha contribuido a eso. Entonces, el asunto es también qué familia estamos formando en Cuba, qué estamos haciendo para fortalecer la unidad de la familia y los valores en la familia. Entonces yo quería dejar estas cosas así, ¿no? En estas reflexiones que he hecho. Nosotros tenemos la experiencia de, a veces a un grupo de adolescentes de nuestra iglesia le hemos dicho, mira, aquí hay un keysito aquí para que vayan al hospital donde hay niños que están enfermos de cáncer. Y han ido. Y cuando regresan, uno se da cuenta que los que más bien han recibido no son solo los niñitos que recibieron el pedacito de cake, son los que fueron allí a ser solidarios, a amar a esos niños, a hacerlos reír y todo eso. Y por ahí va la cosa. Yo concuerdo con usted 100%. Hay leyes, por cierto, y creo que Ronquillo podía amplificar sobre eso, a lo mejor quizás en otra mesa. Leyes en defensa del consumidor. Lo que pasa es que se han ido por debajo de la mesa, se perdieron, parece que en nombre de que ahora hay una propiedad diversificada, no, cada uno es oferta y demanda. Bueno, oferta y demanda no se riñe con cierto respeto por éticas de precios, etcétera. Te veo muy callado. No, es que este pastor no sube la parada, ¿no? Yo creo que es un pastor pegado a su base. Yo creo que la cita que dije, hermano, ahorita es que él decía que la economía sin ética nos puede llevar a un lugar diferente a lo que estamos predicando. Claro. Ahora, esto es bien complejo y yo quiero solamente decir también que hay un desafío enorme que tenemos por delante. Y es que esta revolución socialista, esta transición sin mercado tampoco es una realidad que vamos a asumir. Yo creo que tenemos que tener los pies bien en la tierra y saber que vamos a un proceso de cambio significativo, que va a cambiar el escenario, está cambiando y va a cambiar el escenario en nuestro país. Y que una cosa es la cultura del timbiriche, una cosa es lo que tú decías, que estoy de acuerdo, Ronquillo, y eso es lo que Marx criticó, la idolatría, los falsos dioses, los dioses terrenales del dinero, de la deificación del Estado, porque estoy de acuerdo con usted que el Estado es importante, es necesario, lo que tiene que tener su lugar dentro de esto. Estamos en un proceso de diversificación, de diversidad de formas de gestión, de propiedad, donde hay un sector privado. Ahora, el desafío es que ese sector privado no lo convirtamos a priori en un sector antisocialista, en un sector proimperialista. Ahí está el verdadero desafío político, ético, junto con el sector cooperativo, junto con la empresa estatal renovada, como integral, coherentemente en la economía nacional todo esto. Una economía con ética, una economía con valores, que no es el eslogan de educación con valores. Niños, vamos a estudiar hoy la honestidad. No, los valores sabemos que los poseemos porque lo testificamos en la vida cotidiana, en la vida de todos los días. Y creo que eso es importante en medio de una sociedad que cada vez va a ser más heterogénea, aunque tiene grandes recursos y resortes de unidad y de articulación. La realidad no es homogénea, la realidad tiene lugares diferentes, tiene perspectivas diferentes y tenemos que convivir con eso en Cuba. Cómo lograr una articulación y cómo seguir avanzando sobre esta nueva base. Oye, yo creo, no sé si todavía tenemos listas las llamadas telefónicas, aún no. Bueno, yo les propongo escuchar, porque esto se está poniendo efectivamente muy bueno, y yo
donde quiera que me aparece el punto lo estoy viendo. Las confluencias, cuando tú decías lo que Marx decía, mira cómo se parece a lo que lo mejor de las religiones a lo largo de la historia han defendido. Es decir, yo aprendí en mis clases cuando era niña, en la iglesia donde iba, que era la iglesia episcopal, siendo niña, yo recuerdo que me enseñaron que Cristo echó a los mercaderes del templo, y también que se cuestionaba a los adoradores del becerro de oro y todas esas cosas. Es decir, me enseñaron a despreciar el egoísmo, la desigualdad como principio, todas esas cosas que a lo largo de la historia de la revolución las he identificado también en mi formación como militante. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo esa persona que tiene, por su inteligencia, por su sensibilidad y por su espiritualidad, yo creo como usted que es una palabra que hay que rescatar, Frei Betto, alguien que está tan cercano a los pobres desde la iglesia y desde el marxismo también. Que los valores humanos son valores evangélicos, que son valores de solidariedad, de justicia, de servicio a los pobres, de compartir los bienes, son todos valores humanos que Jesús ha dado una luz divina diciendo, estos son valores que contiene Dios. O sea, quien practica estos valores humanos, mismo que no tenga fe, está haciendo la voluntad de Dios. De contradicción puede haber, pero si un marxista, un ateo, no importa, un cristiano, es un hombre egoísta, arrogante, destes que tiene ganas de poder, no, está incoherente con su convicción. Pero si tiene espíritu internacionalista, de solidariedad, de compartir los bienes, de lucha por justicia, un mundo en que no haga opresión, em que não haja dominação, expoliação e desigualdade social, como dijo Jesus, vai direto ao cielo, seguro. Cuba, efetivamente, essa é uma revolução evangélica, porque há cultivado na gente esse espírito de solidariedade, e por isso agora vocês têm que cuidar muito, porque com a abertura, com o acercamento com os Estados Unidos, eu tenho temor de que venga um tsunami consumista em choque com a austeridade cubana. E vocês têm que fazer um trabalho profundo para preservar os valores desse país. Esse é um país que tem muitas dificuldades, pero não se vê bandas de narcotráfico, não se vê grupo de família na calle, não se vê nenhum ninho sem escola, nenhum ninho sem hospital. Então, e sabe, isso são valores muy importantes que ustedes tienen que preservar y aprimorar. Preparémonos para el comentario en relación con las palabras de Frei Betto, pero vamos a escuchar por fin unas llamadas telefónicas que ya tenemos listas. Santiago López Mena, jubilado del Ministerio de Educación. Mi opinión está relacionada con los valores universales de las personas. Creo que nosotros, efectivamente, como decía la profesora que estaba hablando ahora y el reverendo, hemos perdido espacio. ¿Por qué? Porque hemos dado espacio a que la verdad no siempre se mantiene. Yo creo que la primera cualidad que tiene que tener el ser humano es la dignidad, y no siempre esto se ve en los seres humanos. Mi padre por lo menos me enseñó desde pequeño que la verdad se decía y se decía de frente. Ahora ocurre que a veces los niños mienten y los mayores a veces los secundamos. Creo que en ese sentido tenemos que seguir trabajando para que se mantenga la unidad, se mantenga la diversidad y se mantengan los criterios de los seres humanos. Muchas gracias. Osvaldo Bermúdez de la Lisa. Mi criterio coincide con el religioso que habló en el programa, que los valores no se han perdido, todo lo contrario, los valores se han multiplicado. Un ejemplo de eso es la cantidad de países que forman el ALBA hoy en día, que luchan por los pobres. Un ejemplo de Venezuela, un ejemplo de Chávez, y un ejemplo vivo es el propio Papa. Tener un Papa en el mundo que habla a favor de los valores y a favor de la tierra y de todas las cosas que hay que cuidar en estos momentos, es una muestra de que los valores se han incrementado. Ese es mi criterio.
Me encanta lo que dice él, porque yo escogí un fragmento de Laudato Si del Papa Francisco, donde decía: quiero recordar que Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación. ¿Eso no les recuerda a ustedes? Una especie está en peligro de extinción, el famoso discurso de Fidel en Río en 1992. Dice: esto no significa, dijo el Papa, igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor peculiar que implica al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Tampoco supone una divinización de la tierra que nos privaría del llamado a colaborar con ella y a proteger su fragilidad. Estas concepciones terminarían creando nuevos desequilibrios por escapar de la realidad que nos interpela. A veces se advierte una obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana y se lleva adelante una lucha por otras especies que no desarrollamos para defender la igual dignidad entre los seres humanos. Es verdad que debe preocuparnos que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente, pero especialmente deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. Dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria, sin posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen, ostentan vanidosamente una supuesta superioridad y dejan tras de sí un nivel de desperdicio que sería imposible generalizar sin destrozar al planeta. Seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan más humanos que otros, como si hubieran nacido con mayores derechos. Yo creo que hay derecho a reconocer en este hombre un liderazgo también de la idea, y yo soy de las que creo en la evolución y no en la creación, que sería el sentido. Bueno, yo los invito a que adelanten algunos. Yo pensaba, ¿por dónde anda la tendencia mundial hoy en cuanto al pensamiento? ¿Tú te acuerdas, Gilberto, de algo que decía Fidel en uno de aquellos eventos de globalización, que decía: ya el mundo no será el de un solo pensador y el de una sola idea, será el de la confluencia o ecumenismo de todos los que defiendan los mayores valores en la humanidad? Dejo esto sobre la mesa y hacia el final que puedan ustedes... Sí, ¿no? Reverendo. Mientras hablaba del Papa Francisco. Francisco es un Papa que nos enamora, y enamora también a los evangélicos, a los protestantes. En ese sentido... Es el primer Papa que conquista a los protestantes. No es que haya conquistado a los protestantes, porque siempre se mantienen las diferencias, ¿no?, doctrinales y todo esto, pero me refiero que no hay duda que él ha recuperado y le ha mostrado a todas las iglesias un ministerio que no siempre la iglesia lo recupera, lo vive y lo proclama, que es el ministerio profético. Y en ese sentido el Papa no solo habla de los pobrecitos pobres, valga la redundancia. Él no habla de la pobreza como algo sentimental, algo emocional, sino que va a las causas de la pobreza. ¿Por qué hay pobres? ¿Verdad? ¿Por qué la naturaleza, lo que nosotros llamamos la creación de Dios, que es como la hemos apreciado siempre? No habla sino que va a las causas. Y señala no solo las causas, sino el sistema que crea que el planeta esté al borde de la desaparición. Y que la pobreza, es decir, que cada vez tengamos más pobres. Tenemos cada vez más pobres porque cada vez hay más ricos. Y hay un sistema que promueve eso. De ahí que también, entrando otra vez en el tema de los valores, tenemos que ver, a mí me agradó mucho una hermana de la iglesia que está ahora frente de una cooperativa para construir vivienda y eso. Y yo la llevé para que ella viera un esfuerzo que estamos haciendo de a ver cómo le podemos hacer 2 o 3 viviendas a personas que realmente están viviendo mal, en ese sentido, ¿no? Y entonces yo la llevé para sensibilizarla. Ella me dijo, no, si nosotros, la cooperativa aprobó que un 5% de las utilidades es precisamente para hacer esto que ustedes están haciendo. Entonces, para mí es muy, muy importante que las iglesias promover el pensamiento de Francisco, que Francisco está convocando, no una juventud de clase media o burguesa que pueden gastarse de sus pasajes y llegar hasta el Vaticano. No, está invitando a la juventud de los movimientos sociales
y está invitando a los movimientos sociales, a eso que están cada día así, en la vida cotidiana de sus pueblos, con una voz profética como movimiento popular, pero también están luchando por el techo, por la tierra, por la vivienda. Así mismo. A mí me parece, Arlene, que en el caso de Cuba, si algún lugar sería natural para un concepto que en los últimos años se ha desarrollado mucho, se ha hablado mucho en el mundo, que es el tema de la economía solidaria. Yo pienso, por ejemplo, en que nuestro Estado, digamos, en medio de estos años, una de las primeras decisiones que tomó cuando ya se decidió la venta de materiales liberados a precios altos, el subsidio decidió junto con eso que parte de los ingresos por la venta de esos productos fuera para subsidiar la construcción de módulos de vivienda para las familias más pobres del país. Esa es una actitud del Estado que apunta a un sentido de la economía solidaria. Como mismo ocurrió recientemente con la venta, por ejemplo, de las cocinas de inducción. Las primeras se le vendieron a las familias más pobres del país. Más vulnerables. Entonces, tenemos que desarrollar ese concepto de la economía solidaria. Que la gente sienta que el Estado efectivamente lo protege. Por ejemplo, en estos días en Ciudad de La Habana hay cierta preocupación porque ha aparecido un tipo de transportación pública que está creciendo, que vale 5 pesos. Y la gente siente que eso es demasiado caro, que debería haber, junto con ese transporte de 5 pesos, el desarrollo de otro tipo de transportación que le facilite verdaderamente a las personas que tienen menos ingresos, cuyo salario no alcanza, para poder acceder a eso. O sea, ese concepto de la economía solidaria, que incluye cómo actúa el Estado en relación, en algunos países, por ejemplo, se habla de, se le ponen tope a los precios, no se pueden poner precios por encima del 30% de la ganancia, o se toman decisiones de ese tipo. O sea, yo creo que lo que dice el reverendo, en el sentido de que la gente tiene que sentir que está protegida y que las políticas que se adoptan por el Estado están apuntando a que la gente se sienta responsable por lo que le pasa a los demás. O sea, que la gente no sea insensible ante el problema del otro. No, y yo creo que justamente en esa preocupación, y que como tú has señalado, tiene sus puntos que se van viendo, el ciudadano también tiene que velar porque eso se cumpla, porque yo repito, el Estado no es una entelequia. Ayer mismo en esta mesa se discutió el problema del transporte interprovincial y la preocupación de un Estado, pero la situación realmente dramática que tiene y lo que daña y afecta a los que menos recursos tienen, Gilberto. No, yo quiero añadir algo a lo que decía Ronquillo, porque la economía social solidaria no es solo privativa del Estado, o sea, también en las formas no estatales de gestión tenemos que desarrollar esta visión. Ahorita hablamos del tema de las cooperativas. Esto que tú mencionas de la guaguita, esta es una cooperativa, por ejemplo. Y lo importante es que las cooperativas sean empresas eficaces, eficientes, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Pero que también tengan sentido de solidaridad, proyección comunitaria, social, o sea que toda esta tradición, con todos los déficits que hemos tenido, materiales, espirituales, en más de medio siglo de revolución, este acumulado de solidaridades que hemos construido entre todos y todas en el país, tenemos que resignificarlo, ajustarlo a las nuevas condiciones en que estamos en estos momentos. Y creo que ese es un desafío. Y yo quiero dejar sentado sobre la mesa, quiero reaccionar a lo que dijo Fray Beto. Fray Beto habla del peligro de un tsunami economicista. Y yo creo que efectivamente esto hay que enfrentarlo, pero la economía es una asignatura pendiente. Tenemos que resolver que la gente tenga lo que tú dices, esa prosperidad en el sentido martiano, que al mismo tiempo es sostenible, y ensanchar el corredor cultural crítico no capitalista de la sociedad cubana. Hay muchas maneras de enfocar esto. Ya están invitados para ensanchar el corredor. ¿Cómo es? Cultural crítico no capitalista. Cultural crítico no capitalista. Me encantó como punto de partida. Gracias a los tres. Queremos terminar, habitualmente terminamos con el segmento Valores, que esta vez nos lo regaló Fray Beto el día de su conferencia magistral cuando recibió el honoris causa en la Universidad de La Habana. Pero queremos terminar de manera diferente. Por estos días se ha estado celebrando en Mayabeque particularmente y también acá en la capital cubana un concurso de
periodismo joven en memoria de Ania Pino, una muchacha que muy jovencita todavía, su primer centro de trabajo fue nuestra mesa redonda. Nos enorgullece recordar que hace, 10 años perdimos a Ania Pino, pero se ha convertido en un referente en la ética, en el periodismo comprometido. A pesar de su gran juventud, pues llegó a tener la experiencia más linda que puede tener un ser humano. Yo no diría solo un revolucionario, el internacionalismo, conocer el trabajo de médicos y maestros cubanos en el África. Nos despedimos. Las imágenes del día tienen que ver con el canto que le ha dedicado un importante autor cubano, Raúl Torres, cantautor cubano, a Ania Pino, en este 10º aniversario, que es además el 5º concurso y premio que lleva el nombre de ella. Homenaje a Ania Pino, que sigue estando entre nosotros, convocándonos a la ética, al periodismo comprometido y creador. Buenas noches. Allí sé que estás. Cuando hay que aguantar la respiración, comprometerse con la sociedad, allí sé que estás. Cuando mi velero no pueda más y empiece a hacer aguas, te evocaré para no zozobrar. Muchas soledades se juntarán y terminarán haciéndose compañía, y no habrá ni un alma sola. 12 millones de Robinson Crusoes, menos mal que existe el viernes. Fortuito de caracola. Fe, 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 tu nombre lo tatué en el cielo, y mi velero también se llama como tú. Fe, 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 tu nombre lo tatué en el cielo, y mi velero también se llama como tú. Es que nombrarte a ti me hace recordar que este pueblo ríe hasta cuando por dentro llora. El amanecer me traerá el amor de la mano de la fidelidad, cada día, cada hora. Cuando mi velero no pueda más y empiece a hacer aguas, te evocaré para no zozobrar, y valoraré la amistad que ayer me llenó de miel los días. La vida a mí me enamora. Fe, 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 tu nombre lo tatué en el cielo, y mi velero también se llama como